Seguimos en su programa Entreverados con el diputado Alfonso Marquina, diputado por el Circuito 3, electo por la Mesa de la Unidad Democrática, defendiendo aquí lo que es la ley de amnistía y reconciliación nacional propuesta por el bloque de la derecha en el Parlamento Nacional y que plantea, como hemos venido diciendo, el perdón o el olvido, como decimos nosotros. Amnistía viene de amnesia, de algunos delitos que han sido cometidos en el marco de lo que es la lucha política de la derecha venezolana por la retoma del poder. Le dejaba una pregunta en el aire, diputado. Si fuera un hermano suyo el que hubiera sido asesinado en la lucha política, ¿usted estaría de acuerdo con el perdón para el asesino? Mira, la pérdida de un ser querido, llámese hermano, llámese hijo, llámese familiar en términos generales, o de un amigo, siempre va a ser muy doloroso. Ahora, el punto está en que si hay un mecanismo que permita que ningún otro venezolano siga perdiendo la vida, porque empecemos a reconciliarnos y evitemos que la violencia, venga de donde venga, cese, yo creo que valdría la pena cualquier sacrificio que uno haga. Lamentablemente el dolor... Así sea un familiar suyo. Así sea un familiar de uno, porque el dolor uno no lo va a reponer, pero sí puedes evitar el dolor de miles de venezolanos. Aquí hemos visto en otros países cómo después que se matan unos a otros, se sientan también en una mesa, después de una guerra civil, acuerdan entonces ciertas normas de convivencia, pero sin embargo los muertos quedaron. Y las leyes de amnistía, los indultos, los sobreseimientos evitan o buscan evitar que haya más derramamiento de sangre. Y creo que en este momento el país más que nunca nos necesita unidos. Y para unirnos no significa que tú dejes de ser madurista o que yo deje de ser, como tú dices, de derecha, aunque yo no soy de derecha. Yo no sé si tú eres madurista, a lo mejor eres chavista, más no madurista, pero en todo caso, el problema es que cuando nos ponemos esos epítetos también empezamos de alguna manera con una intención de descalificarnos. Tú eres Roldán, yo soy Marquina, ambos somos venezolanos y creo que todos apostamos desde nuestros puntos de vista a que la situación económica, social, política, esta crisis que lamentablemente no nos conduce a nada si no entendemos que nos necesitamos todos, que tenemos que unirnos dentro de las diferencias, porque no tenemos por qué pensar igual. Lo que tenemos es que tener objetivos comunes y yo creo que tanto tú como yo queremos a este país y queremos que nuestros hijos crezcan aquí, que tengan la posibilidad de desarrollarse, de progresar, de mejorar. Entonces, lo que se busca con las leyes de amnistía, lo que se busca con los indultos, con los sobreseimientos, es evitar que la violencia se siga propagando y que ese dolor que puede sentir Francisco o que pudieras en un momento determinado sentir tú o pudiese sentir yo, no lo sigan sintiendo miles y miles de venezolanos. Yo le voy a preguntar en este caso, ¿y no es un chantaje? ¿O me aprueban la ley o aprobamos la ley para que se evite el derramamiento de sangre? Porque usted decía, hay situaciones de guerra civil donde las partes se ponen de acuerdo y se sienten. Tenemos el caso de Nicaragua, cuando hubo la guerra de los contras contra el sandinismo. Tenemos el caso de Colombia, que está ahorita en un proceso de pacificación, donde la FARC está en una mesa de negociación con el gobierno colombiano. ¿Y cuántos muertos, cuántas familias? No, pero a eso voy. ¿Cuánto dolor? Hay dos partes que se ponen de acuerdo, pero la ley de acuerdo. amnistía ustedes la están tratando de imponer como parte, que es parte, y nos lo decimos, estamos claros. El papel del Poder Legislativo es legislar. Ustedes están proponiendo una ley que, sin embargo, colida con un conjunto de leyes venezolanas. Yo no soy abogado, no quiero entrar en el término jurídico, pero se ve como una acción unilateral que no tiene que ver con acciones donde hay dos partes en conflicto y que se deciden sentarse. Yo creo que si el perdón fuera de forma bilateral, tuviera otra connotación, pero es una imposición. Y cuando digo del sector de la derecha, porque en este país hay dos bloques en la Asamblea Nacional, está un bloque de derecha, donde hay partidos obviamente que van desde la socialdemocracia y la centro derecha, como ustedes, que tú vienes de Acción Democrática, ahora estás creo que en Primero Justicia. Primero Justicia. Que no es un partido socialdemócrata, ni es un partido Estamos ahí en el centro. de centro derecha. Estamos ahí en el centro. Pero sus orígenes es pura gente de la extrema derecha. No, vienen de unos de derecha, otros de izquierda y estamos en el centro. Enrique Capriles Radowski y Leopoldo López, que fueron fundadores con Jorge de Primero Justicia. Inclusive hace muchos años pero ahí estamos también factores como personalidades como Alfonso estuvieron Marquina, un programa a puerta cerrada como neonazis. García, también está un Miguel Pizarro, que incluso vienen también de Miguel Pizarro, su papá viene de Bandera Roja, y él no también, él nunca fue de Bandera Roja. Fue de la izquierda. Nunca fue de Bandera Roja. Por eso digo el bloque de la derecha. En todo caso, vuelvo a lo mismo, mira.
y el bloque de la izquierda, allá, que también allá lo digo. hablamos el bloque de la crisis, entonces, el bloque del caos. Que No son, tenemos... que, no eso, no todos tiene, nuestros eso no militantes- tiene sentido, porque lo importante es que como estamos ahí aquí, tú eres Roldán, yo soy Marquina, el país nos está viendo y ojalá podamos dar un debate como lo estamos dando hasta ahora, sin epítetos, sin descalificaciones, sino argumentando. Entonces, Roldán, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, y Alfonso Marquina, militante del Partido Primero Justicia. Bueno, vamos a comprártela. Gracias. Para que sigamos dando el debate de altura. Gracias. Te voy a nombrar algunos delitos Ujú. que plantea la ley de amnistía sean perdonados. Pero como yo no soy constitucionalista, ni soy abogado, yo creo que debemos primero escuchar a alguien Vamos que a ver. por lo menos está reconocido como constitucionalista, que es el doctor Hernán Escarrá. Vamos al video y después te voy a nombrar los delitos que hemos identificado. Plantea esa ley sean sobreseídos o sean amnistiados o perdonados. ¿Cómo no? Una norma, o sea, inconstitucional. Ahí hay violación grave de los derechos humanos y el artículo 29 es sumamente claro en esa materia. Pero además es una ley que, bueno, establece una impunidad de tal magnitud que podría llevarnos a la disolución de la República, a la disolución del Estado. Muy brillante canciller, casualmente refiriéndose a una norma que tiene que ver con la vigencia de 17 años. Es decir, a partir de enero, no sé si es el 1 de enero de 1999, hasta la fecha en que aparezca en Gaceta Oficial la ley esta de la llamada reconciliación nacional y por supuesto de la amnistía. Es lamentable que se utilicen esos nombres que forman parte de lo mejor del Estado constitucional de derecho y de la democracia avanzada, casualmente para amparar a bandidos, para amparar crímenes, para tutelar incluso situaciones de narcotráfico tal como están descritas. Marquina, ¿qué opinas tú de la opinión de Escarrá? Bueno, yo también, igual que tú, tampoco soy abogado, pero yo tengo entendido que los delitos de derechos humanos, de violaciones de derechos humanos, no lo cometen los particulares cometen son delitos penales. Las violaciones de derechos humanos son cometidos por los gobiernos. Entonces pareciera que el comentario que está haciendo el constitucionalista, al cual yo respeto mucho, Hernán Escarrá, Y que estuvo con ustedes, ¿no? En el bloque de ustedes. que no encaja. Sí, bueno, él ha estado aquí, él ha estado allá. Bueno, yo respeto también esa posición, pero ese no es el punto. Vuelvo a que no debemos estar calificando ni descalificando. No, te lo digo sino que porque creo que el decir... comentario de él, creo que el comentario no está enfocado en el tema que estamos hablando. Ahora bien, Te digo porque puede decirse que es sesgada su opinión. No, Y yo no vemos estoy que diciendo está- sesgada. No, que pudiera decirse. no, estoy más bien diciendo que pareciera que el comentario que está haciendo un constitucionalista tan destacado como Hernán Escarrá al hablar de que hay delitos de violación de derechos humanos no van referidos a los particulares. Las violaciones de derechos humanos los cometen son los gobiernos, son los estados. Entonces, No, pareciera... y los grupos que están paralelos al Estado también. No, porque por ejemplo, cuando Son un considerados gobierno, delitos de lesa cuando un humanidad gobi- incluso. cuando un gobierno o el Estado mata a alguien, puede ser una violación de derechos humanos. A los Cuando paramilitares colombianos cuando un también particular, cometen delitos cuando un de lesa particular, humanidad y de derechos cuando, humanos. en el caso de los militares o los Paramilitares. cometen no violaciones de derechos humanos, cometen asesinatos o cometen secuestros o cometen cualquier tipo de delito penal. Los que cometen violaciones de derechos humanos son los estados, porque los estados son los que existen para garantizarte esos derechos humanos. Y cuando es el Estado el que te viola ese derecho humano, entonces ahí Entonces es los donde grupos nacen esos armados delitos. paralelos al Estado no cometen delitos penales. pero también son sujetos de aplicación de los convenios internacionales en materia de derechos humanos. Y son enjuiciables por el Tribunal Internacional de La Haya. Porque es un tribunal penal. ¿Sí? No es porque es un tribunal de derechos humanos. O sea, lo que Es penal, pero lo que que su estoy función- haciendo es la diferenciación entre los derechos humanos, la violación de derechos humanos y delitos penales. Los gobiernos cometen delitos de violación de derechos humanos. Los particulares cometen delitos penales. Bueno, recuerdo las redes sociales, Entreverado TV para Instagram,
Twitter, Facebook, el teléfono para la mensajería de texto 0426-056-2177. En el próximo negro te voy a nombrar 14 delitos que yo identifiqué, pueden ser absueltos, sobreseídos, amnistiados o perdonados si se aplica esta ley. ¿Y cuál es la opinión de Alfonso Marquina? Vamos a seguir este debate de altura y de respeto sobre las dos visiones que hay sobre el proyecto de ley de amnistía y reconciliación nacional, que digo, para que se reconcilien debe haber las dos partes de acuerdo. Te lo dejo para el próximo segmento.